Nunca imaginé que un martes de marzo, a las 12:15 del día, mi vida iba a partirse en dos mitades, el antes y el después de esa llamada. Estaba sentada en mi escritorio de siempre, rodeada de facturas y recibos de la textil donde llevo 28 años trabajando. El olor a café de olla flotaba desde la cocinita del fondo, mezclado con ese aroma a tela nueva que nunca desaparece del edificio. Mis dedos tecleaban números en la computadora, números que conocía de memoria, cuando el celular vibró contra el montón de papeles. El nombre de Sofía brilló en la pantalla. Mi hija nunca llama a mediodía. Nunca. Ella da clases en el preescolar hasta las 2 y tiene prohibido usar el teléfono frente a los niños. Lo sé porque ella misma me lo explicó 1000 veces cuando yo la llamaba para preguntarle tonterías. Contesté con el corazón apretado. Mamá. Solo eso. Una palabra. Pero en esa palabra escuché algo que me heló la sangre. Un temblor. Un quiebre. Como cuando ella tenía 5 años y se cayó de la bicicleta y no podía respirar del susto. Hija, ¿qué pasó? Silencio. Respiración cortada. Y luego las palabras que me arrancaron de la silla como si me hubieran prendido fuego. Mamá, mi suegro me pegó. Por la comida salada. Y Marcos vio todo, y no dijo nada. El mundo se detuvo. Recuerdo que mis manos empezaron a temblar. Recuerdo el sabor metálico en la boca, como cuando muerdes sin querer un pedazo de papel aluminio. Recuerdo que los compañeros de la oficina levantaron la cabeza, porque mi silla se estrelló contra el archivero cuando me paré de golpe. Voy para allá, le dije. No te muevas, no digas nada. Voy para allá. Colgué sin esperar respuesta. Me tomó 40 segundos agarrar mi bolsa, 20 más para llegar al elevador, y mientras bajaba esos 8 pisos, marqué el único número que mi cerebro podía recordar en ese momento. Javier contestó al segundo timbrazo. Mi ex esposo, el padre de Sofía, el hombre del que me divorcié hace 18 años, pero que nunca dejó de ser mi compañero en lo que importa. Nuestra hija. Betty, ¿qué pasó? Su voz de policía entrenada para emergencias se activó antes de que yo pudiera explicar nada. El suegro le pegó a Sofía. Necesito que vengas conmigo. Ahora. No preguntó más. Me dijo que pasara por él a la delegación, que estaba de servicio pero que su compañero lo cubriría. Colgamos. Conduje como autómata hasta la estación. Javier ya estaba afuera, esperándome en la banqueta con su uniforme azul y esa expresión que yo conocía demasiado bien. La mandíbula apretada, los ojos fijos, las manos convertidas en puños. Se subió al carro sin decir palabra. Conduje hacia el fraccionamiento donde vive mi hija desde hace 3 años. 30 minutos de camino que se sintieron como 3 horas. El sol entraba por el parabrisas y me quemaba los brazos. Pero yo tenía frío, un frío que venía de adentro, de ese lugar donde guardas los miedos que nunca quieres nombrar. Mientras manejaba, los recuerdos me asaltaron sin permiso. Vi a Sofía de 7 años, sentada en la mesa del comedor de nuestro departamento chiquito, haciendo la tarea con la lengua afuera de pura concentración. Javier y yo ya estábamos separados, pero él pasaba cada domingo sin falta. Divorcio digno. Le llamamos, sin gritos, sin peleas por dinero, sin usar a la niña como arma. Simplemente dejamos de funcionar como pareja, pero nunca dejamos de funcionar como padres. La crié sola entre semana, trabajando doble turno a veces, pero nunca dejándola sentir que le faltaba algo. Le compré sus útiles, sus uniformes, sus sueños de ser maestra. La vi graduarse, la vi enamorarse. La vi casarse con Marcos hace 3 años. Y aquí es donde debo ser honesta contigo, quien sea que esté escuchando esto. Yo quise creer que Marcos era diferente. Me equivoqué. Recuerdo la boda, el vestido blanco de Sofía, la sonrisa de Marcos, el brindis del suegro. Esteban Morales, exmilitar, dueño de un negocio de refacciones, viudo desde hacía 8 años. Un hombre de brazos gruesos, cara dura y ojos que parecían hechos de piedra fría. Recuerdo que esa noche sentí algo raro cuando él me estrechó la mano.
Su apretón fue demasiado fuerte, como si quisiera demostrar algo. Su mirada me recorrió de arriba abajo, como tazándome, como preguntándose si yo iba a ser un problema. Debí haber prestado atención a esa señal. Pero una quiere creer que su hija eligió bien. Una quiere creer que el amor es suficiente. Una quiere creer que la historia de violencia que una vivió de niña, viendo a su propia madre aguantar lo que no debía, no se repetirá en la siguiente generación. Estaba ciega. Fui tonta por amor de madre. Llegamos al fraccionamiento a la 1:30 de la tarde. Javier no había dicho una sola palabra en todo el camino. Pero cuando estacioné frente a la casa de ladrillo rojo donde vivía mi hija, puso su mano sobre mi brazo. Betty, déjame entrar primero. Negué con la cabeza. Entonces vamos juntos. Nos bajamos del carro. El sol pegaba fuerte sobre el pavimento. El aire olía a comida de alguna casa vecina, a guisado con chile y cebolla. Un perro ladró a lo lejos. Todo parecía normal. Todo parecía un martes cualquiera en un fraccionamiento cualquiera. Pero yo sabía que detrás de esa puerta verde esperaba algo que cambiaría todo. Caminamos hacia la entrada. Toqué el timbre una vez, 2 veces, 3. La puerta se abrió y ahí estaba Esteban Morales, con su camiseta blanca manchada de sudor, sus brazos cruzados sobre el pecho, su mirada de hielo clavada en mí como si yo fuera una mosca molesta. Pero entonces sus ojos bajaron hacia mi mano derecha, hacia lo que yo sostenía sin darme cuenta de que lo había agarrado antes de bajar del carro. Y por primera vez en mi vida vi a ese hombre palidecer. Su cara se puso blanca, sus brazos cayeron a los lados, su boca se abrió sin emitir sonido. Ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Llamar a la policía o ir tú misma? Escríbelo en los comentarios. Pero para entender por qué ese objeto aterrorizó a un hombre que nunca había temido nada, necesito contarte cómo Sofía cayó en esa trampa. Yo necesito llevarte 4 años atrás para que entiendas cómo empezó todo esto. Era mayo del 2019. Sofía tenía 24 años recién cumplidos y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto donde entrara. Acababa de conseguir su plaza como maestra de preescolar en una primaria cerca de nuestro departamento. Estaba feliz, independiente, completa. Esa noche había una fiesta de cumpleaños de una compañera del trabajo. Sofía casi no va porque tenía que preparar material para el lunes, pero su amiga Daniela insistió tanto que al final aceptó. Ojalá no hubiera ido. Marcos estaba ahí, contador de una empresa de logística, 31 años, hijo único, guapo de esa manera que a las madres nos pone nerviosas, con sonrisa fácil y palabras bonitas. Llegó con un amigo de la cumpleañera y se pasó toda la noche junto a mi hija. Sofía me llamó al día siguiente con esa voz que tienen las mujeres cuando están enamorándose. Mamá, conocí a alguien. Y yo me alegré. Dios mío, ¿cómo me alegré? Porque una madre quiere ver a su hija feliz. Una madre quiere creer que el amor llega cuando tiene que llegar. Una madre, aunque haya vivido su propio infierno, quiere pensar que su hija tendrá una historia diferente. Las primeras semanas fueron perfectas, o eso parecían. Marcos llegaba con flores, con chocolates, con mensajes que Sofía me leía por teléfono entre risitas. Te extraño, estás en mi mente, eres lo mejor que me ha pasado. Pero entonces empezaron las llamadas. Una vez estábamos comiendo juntas en un restaurante cerca de mi trabajo. Tacos de guisado, los que a ella le gustaban desde niña. El mesero acababa de traernos las aguas de Jamaica cuando el celular de Sofía sonó. Era Marcos. Ella contestó. Habló 2 minutos. Colgó sonriendo. 30 minutos después, volvió a sonar. Y 30 minutos después, otra vez. Para cuando terminamos de comer, había recibido 4 llamadas. Mija, le dije mientras caminábamos al estacionamiento, ese muchacho te llama mucho. Ella se rió, sacudió la mano como espantando una mosca. Ay, mamá, es que me extraña. Es lindo. Yo quise decir algo más. Quise decirle que cuando tu padre y yo éramos novios, él me dejaba respirar. Que el amor no es una cadena con correa corta.
que la preocupación excesiva a veces es control disfrazado. Pero me callé. Me callé porque no quería parecer entrometida, porque Sofía era adulta, porque tal vez yo estaba exagerando, viendo fantasmas donde no los había. Ese fue mi primer silencio, el primero de muchos. Las siguientes semanas noté otros detalles. Sofía dejó de salir con Daniela y las otras maestras. Ya no iba al cine los viernes. Ya no se pintaba las uñas de colores brillantes como antes. Cuando le pregunté, siempre tenía una explicación. Es que Marcos dice que esa amiga es muy fiestera. Es que a Marcos no le gustan las películas de terror. Es que Marcos prefiere los colores más serios. Marcos dice. Marcos prefiere. Marcos quiere. Su nombre empezó a aparecer en cada oración como una sombra que no podía quitarse. Pero ella se veía feliz, o al menos eso quería creer yo. 6 meses después del primer encuentro, Marcos la invitó a conocer a su familia. Su madre había muerto años atrás. Solo quedaba el padre, Esteban Morales. Vivía en Monterrey, en una colonia al norte de la ciudad. Marcos hablaba de él con una mezcla de orgullo y algo más que yo no supe identificar entonces. Ahora sé que era miedo. Sofía estaba nerviosa. Me pidió que la acompañara. Mamá, por favor, quiero que lo conozcas también. Así que tomamos un autobús un sábado de noviembre. 6 horas de camino viendo el desierto pasar por la ventanilla. Sofía dormía con la cabeza en mi hombro, igual que cuando era niña. Yo acariciaba su cabello y rezaba en silencio para que todo saliera bien. Llegamos a la terminal de Monterrey al atardecer. El aire olía a humo de fábricas y a tierra seca. Marcos nos esperaba con su carro, un sedán gris que había lavado especialmente para la ocasión. El camino a la casa de Esteban duró 40 minutos. Marcos manejaba en silencio mientras Sofía le apretaba la mano. Yo miraba por la ventana las calles desconocidas, los negocios con letreros de neón, los perros callejeros buscando sombra. Cuando llegamos, el sol ya se había escondido. La casa era grande, paredes de ladrillo oscuro, portón de metal con pintura descascarada, un jardín seco donde alguna vez hubo plantas, 2 camionetas estacionadas afuera, una bandera mexicana colgando del balcón. Marcos tocó el timbre. Se oyeron pasos pesados adentro. La puerta se abrió y ahí estaba Esteban Morales por primera vez. Era más grande de lo que imaginaba. 1,85 m, fácilmente. Brazos gruesos como troncos, pecho ancho bajo una camisa de cuadros, cara dura, arrugada por el sol y los años. Y esos ojos de piedra fría que te miraban como si te estuvieran midiendo para algo. Pasen, dijo con voz ronca. El interior de la casa me golpeó como un puño invisible. Olía a cigarro viejo y cuero gastado, a humedad atrapada en las cortinas, a soledad de hombre que vive solo demasiado tiempo. Las paredes estaban cubiertas de trofeos de caza, cabezas de venado con ojos de vidrio que parecían seguirte, rifles en vitrinas cerradas con candado, fotos militares en marcos dorados. Sofía apretó mi mano. La sentí temblar. Esteban se sentó en un sillón de cuero marrón, el único limpio de la sala. Nos señaló un sofá viejo frente a él, como un juez indicando dónde deben pararse los acusados. Entonces la miró a ella, de arriba abajo, lentamente, sin vergüenza. «Está bonita», dijo finalmente con un tono que me heló la sangre. «Pero espero que sepa cocinar». Marcos se rió. Se rió como si su padre hubiera contado un chiste gracioso. Yo sentí que el estómago se me volteaba. Miré a Sofía. Tenía los ojos bajos, las mejillas rojas, las manos temblando sobre su regazo. Quise hablar. Quise decir algo. Quise levantarme y sacar a mi hija de ese lugar que apestaba a peligro. Pero me quedé callada. Esa noche en el hotel Sofía me preguntó: «Mamá, ¿tú crees que su papá me acepte?». Yo le mentí. Le dije que sí, y ese fue mi primer error. Porque cuando una madre siente el peligro, tiene que hablar, aunque duela. Yo creía que después de la boda todo mejoraría, que la ceremonia, el vestido blanco, las promesas frente al altar borrarían esa sensación de frío que me dejó la primera visita a casa de Esteban.
que el amor de Sofía sería suficiente para suavizar las esquinas afiladas de esa familia. Qué equivocada estaba. La boda fue en marzo. Un día nublado en el jardín de eventos más barato que encontramos. Globos blancos, manteles de plástico que fingían ser de lino, un pastel de 3 pisos que se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda. Sofía estaba radiante. Marcos sonreía con todos los dientes. Esteban llegó tarde. Se sentó en la primera fila con los brazos cruzados y no aplaudió ni una sola vez. Pero mi hija estaba feliz, y eso era lo único que importaba. O eso me repetía yo. El primer domingo después de la luna de miel, Sofía no vino a comer. Lo siento, mamá. Esteban nos invitó a su casa. Marcos dice que es importante mantener la tradición familiar. Tradición familiar. Esas 2 palabras empezaron a aparecer como fantasmas en cada conversación. El segundo domingo tampoco vino. Es que el suegro preparó carne asada. Ya sabes cómo son los hombres del norte con su carne asada. El tercero, el cuarto, el quinto. Las excusas se fueron haciendo más elaboradas, más ensayadas, como líneas de un guión que alguien más había escrito para ella. Marcos quiere que pase más tiempo con su familia. Esteban dice que los domingos son sagrados. Es que estamos ahorrando gasolina. Es que Marcos trabaja mucho y los fines de semana quiere descansar en casa. Siempre era Marcos. Siempre era Esteban. Nunca era ella. La Sofía que yo conocía. La que llegaba a mi puerta con pan dulce y una sonrisa que iluminaba la cocina. Se fue desvaneciendo como el humo de un cigarro. En su lugar quedaba una voz distante al teléfono. Llamadas cada vez más cortas, mensajes cada vez más espaciados. 6 meses. Esperé 6 meses. Traté de ser paciente, de respetar su nuevo matrimonio, de no ser la suegra entrometida que aparece en los chistes, pero algo me carcomía por dentro. Una intuición de madre que no me dejaba dormir. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, sin saber por qué. Un viernes de septiembre decidí ir a visitarla sin avisar. Tomé el autobús de las 7 de la mañana. 3 horas de camino viendo el paisaje, cambiar de árido a urbano. Llegué a Monterrey cerca del mediodía. El sol pegaba fuerte. Ese sol del norte que te aplasta contra el pavimento como un castigo divino. La casa donde vivían quedaba en una colonia de clase media. Casas iguales, portones idénticos, jardines uniformes. Todo ordenado, todo en su lugar, todo perfecto por fuera. Toqué el timbre, nadie respondió. Esperé 5 minutos, volví a tocar, nada. Probé la manija del portón, estaba abierto. Entré al jardín, pasto recién cortado, plantas en macetas de barro, una manguera enrollada con precisión militar junto a la pared. Todo limpio, demasiado limpio. La puerta principal también estaba sin llave. Sofía, llamé entrando. ¿Soy yo, mamá? Silencio. La casa olía a desinfectante de pino mezclado con algo más, algo amargo que no supe identificar. Miedo, tal vez, o tristeza añeja. La sala estaba impecable. Cojines alineados, mesa de centro brillante. Ni una mota de polvo, ni un libro fuera de lugar, ni una señal de que alguien viviera ahí realmente. Sofía. Repetí caminando hacia la cocina. La encontré de espaldas, lavando platos. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo tirante, un delantal azul marino, las manos sumergidas en agua jabonosa. No me escuchó llegar. Cuando me vio, pegó un grito. «Mamá, ¿qué haces aquí?» No fue una pregunta, fue una acusación. Te vine a visitar. No contestabas el teléfono y... Me quedé muda. Ahí, pegada con imanes al refrigerador, había una hoja de papel cuadriculado escrita con letra de hombre, tinta negra, mayúsculas duras, perfectamente ordenada. Reglas de la casa. 1. Comida lista a las 7 de la noche. 2. Casa impecable antes de que llegue Marcos. 3. No visitas sin avisar. 4. Respetar a mi padre como tuyo. Me acerqué a la lista como si fuera un animal peligroso. La leí 3 veces. 4. 5. Las palabras me quemaban los ojos.
¿Qué es esto?, pregunté. Sofía se interpuso entre el refrigerador y yo. Son solo acuerdos, mamá. Para organizarnos mejor. Ya sabes cómo es vivir en pareja. Esto no son acuerdos. Esto es. No encontraba las palabras. O tal vez tenía demasiadas. Es disciplina, mamá. No control. Marcos aprendió así en su casa. A Esteban le funcionó. Es la forma en que ellos fueron criados. Sofía, hija, esto no es normal. Ella levantó los brazos en un gesto de exasperación. Y ahí lo vi. El moretón, justo debajo de la manga de su blusa. En la muñeca izquierda, 5 marcas moradas en forma de dedos. Dedos gruesos. Dedos de hombre. El mundo se detuvo. ¿Qué te pasó en el brazo? Sofía bajó la mirada. Se jaló la manga instintivamente, cubriendo la evidencia. Nada. Me golpeé con la puerta del coche. Ya sabes lo torpe que soy. Mentira. La palabra me salió antes de pensarla. Es la verdad, mamá. Fue un accidente. Sus ojos decían otra cosa. Sus ojos me gritaban auxilio mientras su boca repetía el guión que alguien le había enseñado. El mismo guión que yo había escuchado de mi propia madre hace 40 años. El mismo que juré que ninguna hija mía tendría que repetir. Sofía, si alguien te está lastimando, nadie me está lastimando. Ella casi gritó. ¿Por qué siempre tienes que pensar lo peor? Todo está bien. Mi matrimonio está bien. Marcos me ama. Solo necesito que confíes en mí. La miré fijamente. Busqué a mi hija en esos ojos que alguna vez brillaron con sueños. Solo encontré una sombra. Una mujer asustada, tratando de convencerse a sí misma de una mentira. Quédate a comer, me dijo cambiando de tema, la voz quebrada. Pero tienes que irte antes de las 6. Marcos no sabe que viniste. Antes de las 6. Porque la comida tenía que estar lista a las 7. Porque la casa tenía que estar impecable. Porque las visitas sin avisar estaban prohibidas. Porque ella tenía que respetar a Esteban como a su propio padre. Me fui de esa casa con el estómago revuelto y el corazón partido en 2. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Tú también has visto a alguien cambiar así, pero esa lista no era la peor parte. Lo peor era quién la hacía cumplir. Yo necesitaba saber quién era realmente Esteban Morales. Esa noche, después de ver el moretón en la muñeca de mi hija, llamé a Javier, mi ex esposo, el padre de Sofía, el policía que nunca dejó de protegernos aunque ya no compartiéramos techo. Necesito que investigues a alguien, le dije sin rodeos. Beatriz, son las 11 de la noche. Es urgente. Silencio del otro lado. Escuché el crujido de su cama, el suspiro cansado de un hombre que trabaja turnos de 12 horas. Pero Javier siempre supo distinguir cuando algo era importante de verdad. Dime. Le conté todo. La lista en el refrigerador. El moretón. La mirada vacía de nuestra hija. La forma en que pronunció el nombre de Esteban, como si fuera un santo al que debía venerar. Dame 3 días, dijo Javier antes de colgar. Le tomó 2. Me citó en una cafetería cerca de mi trabajo. Una de esas con sillas de plástico y olor a café de olla que se queda pegado a la ropa. Llegó con una carpeta manila debajo del brazo y ojeras más profundas de lo normal. Lo que encontré no te va a gustar, me advirtió sentándose frente a mí. Nada de esto me gusta, Javier. Solo dime. Abrió la carpeta. Esteban Morales Garza, 68 años, exmilitar. Sirvió 18 años en el ejército antes de retirarse. Actualmente dueño de un negocio de refacciones automotrices. Viudo hace 9 años. Su esposa, Carmen, murió de cáncer de estómago. Eso ya lo sabía. Interrumpí impaciente. Javier levantó la mano. Déjame terminar. Hablé con algunos contactos en Monterrey, vecinos del barrio donde vivían. La versión oficial es cáncer, pero los que la conocieron dicen otra cosa. Dicen que Carmen dejó de comer, dejó de salir, dejó de hablar, que los últimos 2 años de su vida nadie la vio sonreír ni una sola vez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Hay más, continuó Javier. Encontré una denuncia archivada, hace 18 años. Violencia doméstica.
Carmen lo denunció por golpes y amenazas. Dios mío. La denuncia fue retirada a los 3 días. Según el expediente, Carmen declaró que todo había sido un malentendido, que se había caído por las escaleras, que su esposo era un buen hombre, el mismo guión, las mismas mentiras, la misma cárcel. Tomé un sorbo de café para tragar el nudo que tenía en la garganta. Sabía amargo, todo sabía amargo. Hay algo más que debes saber, dijo Javier bajando la voz. Esteban tiene fama en su colonia. Los vecinos le tienen miedo. Dicen que cuando se enoja, sus ojos cambian, se vuelven de hielo, y que nadie, absolutamente nadie, le lleva la contraria. Cerré los ojos. Me imaginé a Carmen, sola en esa casa, dejándose morir de a poco porque era la única forma de escape que le quedaba. Me imaginé a mi hija siguiendo el mismo camino. No, dije en voz alta, eso no le va a pasar a Sofía. Pero ya estaba pasando. Las siguientes semanas fueron un descenso al infierno. Esteban empezó a ir diario a casa de Sofía y Marcos. Ya no solo los domingos, no solo de visita. Se instalaba en el sofá como si fuera su trono y supervisaba todo. La limpieza, la comida, la forma en que Sofía se vestía, caminaba, respiraba. Me enteré por Sofía misma, en las pocas llamadas que lograba hacerme a escondidas. Llamadas de 5 minutos máximo, siempre en susurros, siempre interrumpidas. Dice que la sopa tiene poca sal. Mamá. Dice que no plancho bien las camisas de Marcos. Dice que tengo que aprender a ser una esposa de verdad. Hija, eso es abuso. No es abuso, mamá. Es que él quiere lo mejor para nosotros. Es que así lo criaron. Es que yo tengo que esforzarme más. Las reglas del refrigerador crecieron. Ahora eran 8, 10, 12. Nada de pantalones en casa. Cabello siempre peinado. Maquillaje natural. Nada exagerado. No contradecir a Esteban en ninguna circunstancia. Cada vez que hablaba con Sofía la sentía más lejos, más pequeña, más invisible. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Eran casi las 10 cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sofía brilló en la pantalla. Contesté antes del segundo timbrazo. Lo único que escuché fueron sollozos. Mija, ¿qué pasó? Háblame. Mamá. Su voz estaba rota, fragmentada, como cristal pisoteado. Él me empujó, mamá. ¿Quién te empujó? Marcos. No, Esteban. El corazón se me detuvo. Llegó a cenar y la sopa estaba fría. Yo la había calentado, pero se enfrió mientras él hablaba. Y él agarró el plato y lo aventó contra la pared. Gritó que yo era una inútil, que su hijo merecía algo mejor. Y luego me jaló del brazo y me empujó contra la mesa. Sofía, ¿dónde estás ahora? En el baño, encerrada. Y Marcos, ¿dónde está Marcos? Estaba en la sala, viendo la televisión. Cuando Esteban me empujó, Marcos solo volteó y dijo, ¿qué dijo? Sofía, limpia este desastre. El silencio que siguió pesaba toneladas. Ven a mi casa, le supliqué. Ahora mismo. Tomo un taxi y voy por ti. Ven conmigo. No puedo, mamá. Sí puedes. Claro que puedes. Agarra tus cosas y... No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque lo amo, mamá. Porque si me voy, él va a pensar que soy igual que todas las que lo dejaron. Porque yo puedo cambiarlo. Porque yo puedo hacer que todo funcione. Solo tengo que esforzarme más. Sofía, escúchame bien. Un hombre que deja que su padre te agreda no te ama. Un hombre que te dice que limpies la evidencia de tu propia humillación no te merece. Eso no es amor. Tú no entiendes, mamá. Tú te divorciaste. Tú te rendiste. Yo no voy a ser como tú. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Pero no me rendí. No colgué. Me quedé en la línea escuchando sus sollozos hasta que se calmaron, hasta que su respiración se hizo más lenta, hasta que me dijo buenas noches con voz de niña perdida. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi amor. Siempre. Colgué. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, con el teléfono todavía caliente en las manos. Afuera la ciudad seguía su ritmo. Coches pasando, perros ladrando,
Vida normal para todos menos para nosotras. Esa noche no pude dormir, porque entendí algo. Mi hija no estaba atrapada por miedo. Estaba atrapada por vergüenza. Y la vergüenza es la cárcel más fuerte que existe. Como les conté al principio, ese martes recibí la llamada y salí corriendo con Javier. El camino fue un borrón de miedo y adrenalina. Cuando llegamos y tocamos el timbre, Esteban abrió la puerta. Ahí estábamos de nuevo, frente a frente, justo donde pausé mi relato. Pero esta vez no me quedé callada. Esteban Morales. 68 años de odio concentrado en un cuerpo que todavía imponía respeto. Brazos gruesos cruzados sobre el pecho. Mirada de hielo que me recorrió de arriba a abajo con desprecio puro. ¿Qué quiere? Ni siquiera preguntó quién era. Ya lo sabía. Vengo por mi hija. Su nuera está ocupada limpiando el desastre que causó. Vuelva otro día. Levanté mi mano derecha. En ella brillaba una grabadora pequeña, negra, con una luz roja parpadeando. La cara de Esteban cambió. El desprecio se convirtió en algo más. Reconocimiento, cálculo, miedo disfrazado de rabia. ¿Qué es eso? Esto es cada palabra que mi hija me ha dicho por teléfono en los últimos 3 meses. Cada golpe, cada insulto. Cada vez que usted la empujó, la jaló del pelo, la humilló. Todo grabado, todo documentado. Y si no me deja entrar ahora mismo, esto va directo al Ministerio Público. Mentía. La grabadora estaba vacía, pero él no lo sabía. Esteban dio un paso hacia mí. Javier se interpuso. Su presencia de policía todavía imponente, aunque ya no portara placa. Señor, no haga algo de lo que se arrepienta. La tensión era tan espesa que podía saborearse. Olía a sudor rancio, a cerveza vieja, a violencia contenida. Esteban me miró con el mismo odio con que probablemente había mirado a su esposa muerta durante 30 años de matrimonio. Es mi nuera. Yo tengo derecho a corregirla. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Si le vuelve a tocar un pelo a mi hija, va a conocer el infierno. Y no me refiero a la cárcel, señor Morales. Me refiero al infierno de verdad, porque voy a destruir su negocio, su reputación, su nombre. Voy a asegurarme de que cada persona en esta ciudad sepa exactamente qué clase de monstruo es usted. Y cuando termine, ni sus propios vecinos van a querer mirarlo a la cara. El silencio que siguió duró una eternidad. Sofía. Mi voz resonó por toda la casa. Hija, sal de ahí. Nos vamos. Escuché movimiento adentro. Pasos suaves. Sofía apareció detrás de Esteban, el labio hinchado, un moretón formándose en la mejilla izquierda. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. Me miraba como quien mira un milagro. Mamá, ven conmigo, mi amor. Ahora. Pasó junto a Esteban sin mirarlo. Él no se movió. No dijo nada. Pero sus ojos, esos ojos de hielo, prometían venganza. Javier nos escoltó hasta el coche. Sofía temblaba tanto que tuve que ayudarla a caminar. Olía a cloro y a miedo. Me volteé una última vez. Esteban seguía en la puerta, inmóvil como estatua de piedra. Su mirada nos siguió hasta que doblamos la esquina. Subimos a Sofía al coche. Ella lloraba sin parar. Y yo sabía que esto apenas comenzaba, porque hombres como Esteban no sueltan a sus víctimas. Van por ellas. Siempre van. Yo nunca había visto a mi hija tan pequeña. Sofía siempre fue menuda, pero esa noche, sentada en mi sofá viejo con una cobija de lana sobre los hombros, parecía haberse encogido, como si cada golpe, cada insulto, cada humillación le hubiera robado centímetros de altura, centímetros de alma. Le preparé un té de manzanilla con miel, el mismo que le daba cuando era niña y tenía pesadillas. Mis manos temblaban al sostener la taza. El vapor subía formando espirales que se desvanecían contra la luz amarillenta de la lámpara. Javier entró conmigo a la casa. Todavía traía el uniforme puesto, la camisa azul arrugada después de un turno largo. Sus ojos de padre preocupado no se apartaban de ella. Se sentó en el sillón frente a Sofía. Ella levantó la vista y algo se quebró en su expresión. Papá. La palabra salió como un susurro roto.
Estoy aquí, mija. Ya estoy aquí. El reloj de la pared marcaba las 8:43. Lo recuerdo porque conté cada segundo de silencio antes de que Sofía empezara a hablar. Y cuando habló, Dios mío, empezó desde hace 6 meses. La primera vez fue en la cocina de ellos. Esteban llegó sin avisar como siempre hacía. Sofía había quemado el arroz. Marcos se fue al baño y el suegro la agarró del brazo, apretando hasta dejar marca. Las mujeres de verdad saben cocinar. Así le dijo. Las mujeres de verdad no son inútiles. Sofía hizo una pausa. Tomó un sorbo de té. Sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba sobre la cobija. Pensé que era un incidente aislado, que estaba de mal humor, que no volvería a pasar. Siempre pensamos eso, dijo Javier. Su voz sonaba controlada, pero yo conocía esa tensión en su mandíbula. La había visto antes, cuando arrestaba a hombres que golpeaban a sus esposas. Sofía continuó. La segunda vez fue un empujón. La tercera, un jalón de pelo tan fuerte que le arrancó un mechón. La cuarta, la quinta, la sexta. Cada vez peor, cada vez más atrevido. ¿Y Marcos? Preguntó Javier. ¿Dónde estaba Marcos? Presente. La palabra cayó como piedra en agua estancada. Siempre presente. Mirando, sin decir nada. A veces salía del cuarto. A veces se quedaba ahí, con los ojos fijos en el piso. Una vez le pregunté por qué no me defendía. «¿Sabes cómo es mi papá?», me dijo. Es mejor no contradecirlo. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Ese cobarde. Ese miserable cobarde que había jurado proteger a mi hija en el altar. Lo que pasó hoy, dije. Cuéntanos todo. Sofía cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla hinchada. Llegó a las 10 de la mañana. Marcos había salido temprano al trabajo. Esteban tenía llave. Nunca me preguntó si podía tenerla. Simplemente la hizo. Entró mientras yo estaba tendiendo la cama. Me dijo que la casa olía a cerrado, que una buena esposa mantiene todo limpio, que su difunta esposa nunca habría permitido una casa así. Le respondí que no era su casa, que era mía y de Marcos. Entonces me agarró del cuello. Me empujó contra la pared. Olía a loción barata y a cigarro. Me dijo que yo no era nadie, que mi esposo era su hijo y que eso me convertía en su propiedad también, que si no aprendía a comportarme, él me iba a enseñar, como le enseñó a su esposa. Javier se puso de pie, caminó hasta la ventana. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración profunda. Estaba controlándose. Años de disciplina policial eran lo único que lo mantenía en su lugar. ¿Y cómo escapaste?, pregunté. Fingí que me desmayaba. Él me soltó. Pensó que me había pasado algo. Corrí al baño y cerré con llave. Ahí te llamé. El silencio que siguió pesaba toneladas. Mañana vamos al Ministerio Público, dijo Javier finalmente. Primera hora. Voy a acompañarlas. Conozco gente ahí que puede acelerar el proceso. Sofía asintió. Por primera vez en horas, vi algo parecido a esperanza en sus ojos. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Javier explicó el proceso, la denuncia, el examen médico, las fotografías de los moretones. Sofía escuchaba en silencio, aceptando cada paso como quien acepta una sentencia. A las 11 en punto, alguien tocó la puerta. Los tres nos quedamos inmóviles. El sonido se repitió, más insistente. Después, una voz. Sofía, sé que estás ahí. Abre. Marcos. Me levanté, pero Javier me detuvo con un gesto. Se ajustó el cinturón del uniforme y caminó hacia la entrada. Abrió la puerta justo lo suficiente para bloquearla con su cuerpo. No hay nada que hablar. Marcos intentó ver por encima del hombro de Javier. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado. Olía a cerveza desde donde yo estaba parada. Es mi esposa. Tengo derecho a verla. Ahora mismo no tiene derecho a nada. Marcos empujó la puerta. Javier no se movió ni un centímetro. 30 años de policía contra un contador de 31. No había competencia. Mi papá no se va a quedar callado, escupió Marcos. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Sofía se levantó del sofá.
Caminó hacia la puerta con pasos lentos pero firmes. Se paró junto a Javier y miró directamente a los ojos del hombre con quien se había casado. Mañana voy a denunciar a tu padre, y si es necesario, a ti también. La cara de Marcos se transformó. El miedo cedió paso a la rabia pura. Te vas a arrepentir. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Las llantas chirriaron contra el asfalto cuando arrancó a toda velocidad. El sonido del motor se perdió en la noche. Javier cerró la puerta. Le puso doble llave. Sofía volvió al sofá y yo la abracé. Olía a cloro y a lágrimas secas. Esa noche dormimos los tres en la sala. Yo no cerré los ojos, porque sabía que cuando Marcos le contara a Esteban, el monstruo iba a salir de su cueva. Y esta vez no iba a venir solo. Yo nunca había puesto un pie en el Ministerio Público. 28 años trabajando como contadora, pagando impuestos, cumpliendo con cada requisito legal que me pedían, y jamás había cruzado esas puertas. La mañana siguiente, a las 8:15, las crucé con mi hija de un lado y mi ex esposo del otro. El edificio olía a desinfectante barato y a desesperanza. Los pasillos estaban llenos de sillas de plástico naranja desgastadas por el uso, ocupadas por mujeres con miradas vacías y hombres con expresiones de aburrimiento. Algunas personas lloraban en silencio. Otras discutían con funcionarios detrás de ventanillas de vidrio rayado. El ruido de máquinas de escribir antiguas se mezclaba con el zumbido de un ventilador que giraba perezosamente en el techo. Sofía temblaba. Se había puesto un suéter de manga larga a pesar del calor, tratando de cubrir los moretones en sus brazos, pero no podía esconderlos de su cuello. 3 marcas violáceas que parecían dedos fantasma aferrados a su garganta. Javier conocía el procedimiento. Nos guió directamente a una oficina en el segundo piso, donde una placa metálica anunciaba: Licenciada Elena Paredes, agente del Ministerio Público. La mujer que nos recibió tendría unos 43 años. Cabello negro recogido en un chongo apretado, lentes de pasta gruesa, un traje sastre gris que había visto mejores días. Su escritorio estaba cubierto de expedientes amarillentos y una taza de café frío que probablemente llevaba horas ahí. Tomen asiento, dijo sin levantar la vista de los papeles que firmaba. Esperamos en silencio hasta que terminó. Cuando finalmente nos miró, sus ojos se detuvieron en el cuello de Sofía. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se tensó. Cuénteme todo, señorita. Desde el principio. Y Sofía habló. Habló de la primera vez que Esteban le derramó sopa caliente en las piernas porque estaba demasiado salada. Habló de los empujones en las escaleras cuando visitaban la casa del suegro, de las cachetadas que Marcos fingía no ver, de los insultos susurrados cuando nadie más escuchaba. Inútil, estorbo, carga. Habló del día que Esteban le explicó cómo había educado a su difunta esposa. Con paciencia, dijo él, con mano firme, como se doma a un caballo salvaje. Habló de los moretones que se inventaba excusas para explicar. Me caí en el baño, me golpeé con la puerta. Soy muy torpe, ya sabes cómo soy. Habló del miedo, del terror de escuchar el motor del coche de Esteban estacionándose afuera, del alivio enfermizo cuando Marcos llegaba primero porque al menos él no pegaba tan fuerte. Y habló de ayer, de las manos del viejo alrededor de su cuello, del olor a loción barata y cigarro, de sus palabras, mi propiedad. La licenciada Paredes tomaba notas en silencio. De vez en cuando asentía con la cabeza. Cuando Sofía terminó, había transcurrido más de 1 hora. Esto se llama violencia doméstica agravada, dijo la licenciada finalmente. Su suegro cometió lesiones con intención de daño. Su esposo es cómplice por omisión. Vamos a emitir una orden de presentación para ambos y una orden de restricción. Sofía soltó el aire que había estado conteniendo. Yo le apreté la mano. ¿Qué significa exactamente eso?, pregunté. Que ninguno de los dos puede acercarse a menos de 100 metros de su hija. Si lo hacen, es cárcel automática. Sonaba bien. Sonaba a justicia.
pero yo había vivido suficientes años para saber que las cosas no eran tan simples. ¿Y si no la respetan?, pregunté. ¿Qué pasa si se aparecen de todas formas? La licenciada Paredes se quitó los lentes y se frotó los ojos. Por un momento vi algo parecido a cansancio en su rostro. El cansancio de quien ha escuchado 1000 versiones de la misma historia y sabe exactamente cómo terminan la mayoría. Por eso está su padre aquí, dijo, señalando a Javier con la barbilla. Nosotros podemos darle los papeles. La protección real viene de otro lado. No dijo nada más. No hacía falta. Salimos del Ministerio Público a las 11:30. El sol pegaba fuerte y el aire olía a tubo de escape y a comida callejera. Sofía caminaba más erguida que cuando entramos. No era mucho, pero era algo. En el camino de regreso compramos tortillas recién hechas y queso fresco. Javier insistió en pagar. Dijo que era lo menos que podía hacer. Llegamos a mi casa cerca del mediodía. El resto de la tarde transcurrió en una calma tensa. Sofía dormía en el cuarto de visitas. Javier revisaba las cerraduras de las ventanas. Yo intentaba concentrarme en leer, pero las letras bailaban frente a mis ojos. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté sin pensar. Señora Solano, dijo una voz grave que reconocí inmediatamente. Esteban Morales. Necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un segundo. Después volvió a latir, más fuerte y más rápido. No tenemos nada que hablar. Usted está destruyendo una familia, continuó él. Mi hijo está destrozado. Su hija le metió ideas en la cabeza, la convenció de que somos los malos. Pero usted y yo sabemos que las cosas no son así. Los matrimonios tienen sus problemas. Se resuelven en casa, no en tribunales. Su voz era tranquila, controlada. Eso lo hacía más aterrador. ¿Terminó?, pregunté. Se va a arrepentir de esto, se lo prometo. Ya me lo dijeron antes. No me importa. Colgué. Mis manos temblaban cuando dejé el teléfono sobre la mesa. Javier apareció en el marco de la puerta, los ojos alerta. ¿Quién era? Esteban. El rostro de Javier se endureció. Sin decir palabra, caminó hacia la puerta principal y salió. Lo vi desde la ventana abrir la cajuela de su coche y sacar un estuche negro. Cuando volvió a entrar, llevaba su arma reglamentaria en el cinturón. Voy a quedarme aquí esta noche, dijo, solo por si acaso. No discutí. Esa noche, mientras cocinaba, pensé, los papeles no detienen a hombres como Esteban, solo los detiene algo más fuerte. Y yo estaba dispuesta a hacer eso más fuerte. Yo no podía dormir. El reloj de la cocina marcaba la 1:43 de la mañana. Lo sé porque lo miré al menos 10 veces mientras caminaba de la sala al pasillo y del pasillo a la sala. Mis pies descalzos contra el piso frío de mosaico. El silencio de la noche roto únicamente por el zumbido del refrigerador y el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Javier dormitaba en el sillón, todavía vestido, la mano derecha cerca del arma que había dejado sobre la mesa de centro. Sofía estaba en el cuarto de visitas con la puerta cerrada. Yo había intentado acostarme 3 veces, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Esteban. Escuchaba su voz. Se va a arrepentir. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La bebí de un trago. El líquido estaba tibio y sabía a cloro. Mientras dejaba el vaso en el fregadero, escuché algo. Un motor. Al principio pensé que era un coche pasando, pero el sonido no se alejó. Se detuvo, justo frente a mi casa. Caminé hacia la ventana de la sala con el corazón golpeándome las costillas. Moví apenas la cortina, lo suficiente para ver. Una camioneta gris. Las luces se apagaron. 2 figuras bajaron. Esteban. Marcos. Marcos llevaba algo en la mano. En la oscuridad no podía distinguir qué era. Algo pequeño. Algo que brillaba apenas bajo la luz del farol de la esquina. Javier, susurré. Mi voz sonó ronca, como si la hubiera arrastrado desde muy adentro. Javier, despierta. Él abrió los ojos inmediatamente. 30 años de servicio hacen eso. Se puso de pie en un segundo, la mano ya en el arma. Están afuera, dije. No hizo preguntas.
Se asomó por la ventana, vio lo mismo que yo, y su mandíbula se tensó. Ve al cuarto con Sofía. Cierren con llave. No salgan por nada. Pero... Beatriz. Ahora. Corrí hacia el cuarto de visitas. Abrí la puerta sin tocar. Sofía estaba sentada en la cama, los ojos muy abiertos, el cabello revuelto. ¿Qué pasa?, preguntó. Llegaron. Ni siquiera tuvo que preguntar quiénes. Su rostro se puso pálido como las sábanas. Se levantó y caminó hacia mí, temblando. Escuchamos la puerta principal abrirse, los pasos de Javier en el porche. «Sofía, sal», gritó una voz desde afuera. Era Marcos. Su tono era extraño, desesperado y frío al mismo tiempo. «Tenemos que hablar». Me asomé por la ventana del cuarto. Desde ahí podía ver el jardín delantero, el porche, las dos siluetas frente a mi casa y a Javier parado entre ellos y la puerta. «Están rompiendo una orden de restricción», dijo Javier. Su voz era firme, profesional. La voz de un policía que ha enfrentado situaciones peores. «Váyanse ahora o los arresto». Esteban dio un paso adelante. Bajo la luz del farol pude ver su rostro por primera vez. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como un hombre que ha tomado una decisión y ya no tiene nada que perder. «Esto es un asunto familiar», dijo. «No se meta donde no lo llaman. No es un consejo, es una advertencia. Usted no me da órdenes a mí». Todo pasó muy rápido. Esteban empujó a Javier. O tal vez fue al revés. No lo sé. Solo vi el forcejeo, los brazos moviéndose, los cuerpos chocando. Y después, el sonido, el disparo. Nunca había escuchado un disparo de cerca. En las películas suena como un trueno. En la vida real suena como un grito metálico. Un crack que te perfora los oídos y se queda ahí, reverberando en tu cráneo. Javier cayó. No sé si grité. Probablemente sí. Sofía definitivamente gritó. El sonido de su voz me atravesó como un cuchillo. Salí corriendo del cuarto. Atravesé la sala. Abrí la puerta del porche. Javier estaba en el piso, la mano presionada contra su hombro izquierdo. Herido. Muy herido. Inmóvil bajo la luz de la noche manchando su camisa. Me arrodillé junto a él. Me quité la bata y la presioné contra la herida. La tela se humedeció inmediatamente, tibia y pegajosa. «Aguanta», le dije. «Aguanta, por favor». Sus ojos estaban abiertos, consciente, adolorido. «Estoy bien», murmuró. «Solo es el hombro. He tenido peores». Mentiroso. Fue defensa propia, dijo Esteban a mis espaldas. Él nos amenazó. Me giré para mirarlo. Marcos estaba a su lado, el arma todavía en la mano, el rostro desencajado. Sus ojos iban de la sangre en el piso a sus propias manos y de regreso, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «Mentira», dije. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, llena de algo que no era miedo. Era furia, pura y ardiente. «Ustedes vinieron aquí. Ustedes lo atacaron. Fue defensa», insistió Esteban. «Va a ser nuestra palabra contra la suya». «No». La voz vino desde la puerta. Sofía estaba parada en el umbral, descalza, en pijama, temblando de pies a cabeza, pero de pie. «Yo vi todo», dijo, «y voy a decir la verdad». Esteban la miró como se mira a un insecto, con desprecio, con rabia contenida. «Tú no vas a decir nada. Eres mi nuera. Eres parte de esta familia». Ya no. A lo lejos, el sonido de sirenas. Alguien había llamado a la policía, tal vez un vecino, tal vez Chelito, la de al lado, que siempre estaba pendiente de todo. Marcos miraba las luces rojas y azules acercándose. Su cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Lentamente sus dedos se aflojaron. La pistola cayó al piso con un golpe sordo. Esteban lo miró con asco. «Eres un cobarde». Pero algo se rompió en Marcos. Pude verlo en sus ojos. Algo que había estado contenido durante años, aplastado bajo capas de miedo y obediencia ciega. Y por primera vez en su vida le gritó a su padre: «No, el cobarde eres tú.
Yo nunca había visto tantas luces rojas y azules en mi vida. Las patrullas llegaron en manada, 3 o 4, no recuerdo exactamente. El ruido de las sirenas se mezcló con el latido de mi corazón, con los gemidos de Javier, con el silencio aterrador de Esteban parado en mi jardín como si fuera el dueño del mundo. Todo pasó muy rápido y muy lento al mismo tiempo. Esa es la cosa con los momentos que te cambian la vida. El tiempo se vuelve extraño, elástico. Un segundo dura una hora y una hora pasa en un parpadeo. Los policías saltaron de las patrullas con las armas desenfundadas. Al suelo gritaron: «Manos donde podamos verlas». Marcos ya estaba arrodillado. Había soltado la pistola minutos antes y no se había movido. Sus manos temblaban sobre el césped húmedo de mi jardín, manchadas de algo oscuro que no era solo rocío. Tal vez sudor, tal vez el peso de todo lo que había callado durante años. Pero Esteban no se movió. «Esto es un malentendido», dijo con voz calmada. «Soy Esteban Morales. Tengo un negocio en el centro. Soy un ciudadano respetable». «Al suelo», repitió el policía. «Ahora». Por un momento pensé que iba a resistirse, que iba a sacar otra arma de algún lado, que iba a correr, que iba a hacer algo estúpido. Pero no. Esteban Morales era muchas cosas, pero no era tonto. Sabía cuando había perdido una batalla. Se arrodilló lentamente, con dignidad, si es que esa palabra puede aplicarse a un hombre como él. Incluso esposado, incluso en el piso, mantuvo esa mirada de superioridad que me revolvía el estómago. La ambulancia llegó 2 minutos después. Los paramédicos corrieron hacia Javier, que seguía consciente pero pálido. Demasiado pálido. El líquido había manchado mi bata, mis manos, el piso del porche. «Herida de bala en el hombro izquierdo», dijo uno de ellos. «Necesita cirugía». Cuando lo subieron a la camilla, Javier me buscó con la mirada. «Cuida a Sofía», murmuró. «Yo estaré bien». «Mentiroso», le dije otra vez, pero esta vez sonreí. Un poco. Lo suficiente para que él supiera que todo iba a estar bien. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras visto al padre de tu hija llevado en ambulancia por proteger a tu familia? Escríbelo en los comentarios. Yo todavía no sé cómo procesar ese momento. Uno de los policías se acercó a mí mientras los paramédicos se llevaban a Javier. Era joven, tal vez 30 años, con cara de haber visto demasiadas cosas para su edad. «Señora, necesito que me cuente qué pasó aquí». Antes de que pudiera responder, Marcos habló. Su voz salió rota, entrecortada, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Pero salió. «Fue mi culpa», dijo. «Todo fue mi culpa». El policía se giró hacia él. «Mi padre me dio la pistola en el carro. Dijo que era solo para asustar. Dijo que íbamos a traer a Sofía de vuelta porque ella pertenecía a nuestra familia. Yo no quería venir, pero él insistió, siempre insiste». Esteban, todavía esposado en el piso, le lanzó una mirada que podría haber cortado vidrio. «Cállate, Marcos». Pero Marcos no se calló. Por primera vez en su vida, Marcos no obedeció. «Mi padre golpeaba a mi madre», continuó. «Durante años, desde que tengo memoria. Ella murió de cáncer, eso es lo que dice el certificado. Pero yo sé la verdad. Él la mató poco a poco, con los golpes, con las humillaciones, con el miedo». Las lágrimas corrían por su rostro. No se las limpiaba. Ya no le importaba. Y yo estaba haciendo lo mismo con Sofía. La controlaba. Le revisaba el teléfono. La alejé de su familia. No la golpeaba, no con las manos, pero la destruía de otras formas, porque eso fue lo que me enseñaron, porque no conocía otra manera. Me giré hacia Sofía. Estaba parada en el umbral todavía, descalza, temblando. Las lágrimas silenciosas bajaban por sus mejillas. Caminé hacia ella y la abracé. La abracé como no la había abrazado en años. Y ella me abrazó de vuelta, aferrándose a mí como cuando era niña. Y tenía pesadillas. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Olía a miedo, a sudor frío, pero también a algo nuevo, a liberación. Él dejó que su padre me tocara. Murmuró contra mi hombro.
Sabía lo que pasaba y no hizo nada. Lo sé, mija. Lo sé. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque esta historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que alguna vez amaron a alguien que las destruyó. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Las luces de las patrullas iluminaban todo el vecindario, convirtiendo mi jardín en un escenario de pesadilla. Vi rostros conocidos. El señor del número 12, la familia joven de enfrente, la pareja de ancianos que siempre me saludaba por las mañanas. Y vi a Consuelo, Chelito, como todos le decíamos, 50 y tantos años, cabello teñido de castaño, delantal perpetuo aunque fueran las 3 de la madrugada. Se acercó a uno de los policías con pasos vacilantes. Yo escuché gritos, dijo. Su voz temblaba. Hace meses. En la casa de los Morales. Gritos de mujer. Cosas rompiéndose. Pero nunca llamé a nadie porque pensé que no era mi asunto. Se giró hacia Sofía. Perdóname, mija. Debí haber hablado antes. Sofía no dijo nada. Solo asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero era suficiente. Era más de lo que Chelito merecía, honestamente. Pero así era mi hija, noble hasta cuando no debía serlo. Los policías levantaron a Esteban del suelo. Antes de meterlo a la patrulla, me miró por última vez. Sus ojos eran pozos de odio puro. Esto no termina aquí, dijo. Sí termina, le respondí. Para ti, sí termina. Lo metieron a empujones. La puerta se cerró con un golpe metálico que resonó en el silencio de la noche. A Marcos lo llevaron en otra patrulla, separados, como debía ser. Cuando las luces desaparecieron al final de la calle, me quedé parada en mi jardín manchado de sangre, abrazando a mi hija, sintiendo el aire frío de la madrugada en mis huesos. Habíamos ganado. Pero yo sabía que la batalla apenas comenzaba. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita. Cada día una mujer, una lección de vida. Pero la justicia en papel es una cosa, la justicia real es otra. Y lo que le pasó a Esteban en prisión, nadie lo vio venir. Yo pasé las siguientes 72 horas entre el hospital y el Ministerio Público, alimentándome de café aguado de máquina y sándwiches de plástico que sabían a cartón mojado. Javier sobrevivió. Cuando el doctor salió de quirófano con su bata manchada y los ojos hundidos de cansancio, me dijo que la bala había dañado los nervios del brazo derecho. Daño permanente. Mi ex esposo, el policía que durante 30 años había portado su arma con orgullo, nunca volvería a disparar. Nunca volvería a hacer flexiones con sus nietos. Nunca volvería a cargar las bolsas del supermercado con ese brazo. Pero estaba vivo. Entré a verlo cuando lo pasaron a recuperación. Olía a desinfectante, a plástico médico, a sangre vieja escondida bajo vendajes blancos. Tenía el rostro pálido, los labios resecos, pero cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa torcida que conocía desde hace 35 años. Dicen que no podré hacer lagartijas, murmuró con voz rasposa, como si las hiciera antes. Me reí. Una risa ahogada, húmeda, que se convirtió en llanto antes de que pudiera detenerla. Gracias, le dije. Gracias por estar ahí. Siempre voy a estar ahí, Betty. Divorciados o no. Eso no cambia. El juicio llegó 4 meses después. 4 meses de declaraciones, de abogados, de papeles interminables. 4 meses de ver a Sofía sentarse frente a la licenciada Paredes una y otra vez, contando los mismos horrores con voz cada vez más firme. Vi a mi hija transformarse durante ese proceso. La mujer temblorosa que había encontrado encerrada en un baño empezó a caminar con la espalda recta, a mirar a los ojos, a decir no cuando algo no le parecía. Esteban Morales fue condenado a 9 años de prisión, violencia intrafamiliar agravada, amenazas con arma de fuego, allanamiento de morada. El juez leyó la sentencia con voz monótona, como si fuera solo otro caso, otro número en su expediente, pero para nosotras era todo. Marcos recibió 6 años, intento de agresión grave, aunque la sentencia se redujo por cooperación.
Fue él quien testificó contra su padre, quien confirmó los años de abuso contra su madre muerta, quien admitió que Esteban había planeado todo esa noche, incluyendo lo que le haría a Sofía si no regresaba voluntariamente. Sofía pidió el divorcio al día siguiente de la sentencia. Marcos no peleó. Firmó los papeles desde la cárcel sin pedir nada, sin reclamar nada. Tal vez era su forma de pedir perdón, o tal vez simplemente estaba demasiado roto para luchar. Aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En prisión, Esteban Morales dejó de ser el hombre temido que había sido toda su vida. Afuera su presencia imponía respeto, adentro su crimen lo convirtió en paria. Los internos tienen sus propios códigos, sus propias jerarquías, y en esa jerarquía los golpeadores de mujeres ocupan el escalón más bajo, por debajo de los ladrones, por debajo de los defraudadores, casi al nivel de los peores criminales que existen. Me enteré por un conocido de Javier que trabajaba como custodio. Esteban comía solo. Nadie se sentaba a su lado en el comedor. Nadie le hablaba en el patio. Caminaba con la cabeza baja, pegado a las paredes, evitando miradas. El exmilitar que alguna vez había hecho temblar a toda su familia, ahora temblaba él ante hombres que lo despreciaban. No voy a mentirte, hay una parte oscura de mí que sintió satisfacción al escuchar eso. Una satisfacción amarga, pesada, que sabía a venganza. Pero no duró mucho, porque la venganza nunca llena el vacío que deja el dolor. 2 años después del juicio recibí una llamada. Esteban había sufrido un infarto en su celda. Lo habían trasladado al hospital penitenciario, pero el pronóstico era malo. Los médicos decían que no sobreviviría la semana. Pidió ver a Marcos. Marcos se negó. Pidió ver a Sofía. Sofía también se negó. Murió 3 días después, solo en una cama de hospital rodeado de paredes grises y guardias indiferentes. Ningún familiar reclamó el cuerpo durante 48 horas. Al final, Marcos firmó los papeles desde prisión para que lo cremaran, sin ceremonia, sin flores, sin lágrimas. Cuando Sofía me contó que Esteban había muerto, esperé sentir algo. Alegría quizás, o al menos alivio. Pero lo que sentí fue diferente. No era alegría, era equilibrio. Como cuando una balanza que ha estado torcida por años finalmente encuentra su centro. El monstruo había muerto. Y el mundo seguía girando. Marcos salió de prisión después de 4 años. Buena conducta, le dijeron. Reducción de sentencia. Tenía 35 años, el cabello más canoso y la mirada de alguien que ha visto demasiado de sí mismo. Intentó contactar a Sofía, primero por carta, que ella no abrió, luego a través de conocidos en común. Sofía ignoró todos los intentos durante meses, pero un día de primavera, cuando los jacarandas teñían las calles de morado, me dijo que había decidido verlo. Una vez, solo una vez. Eligió un café en el centro de la ciudad, un lugar público, lleno de gente, con meseras yendo y viniendo. Me pidió que la esperara en el carro, a media cuadra, por si acaso. La vi entrar al café con la espalda recta y los hombros firmes. Ya no era la niña que había criado. Era una mujer que había atravesado el infierno y había salido del otro lado. Esperé 45 minutos. Cuando salió, sus ojos estaban rojos pero secos. Se subió al carro en silencio. Arranqué sin preguntar nada. A veces el silencio es más elocuente que las palabras. Fue hasta llegar a casa que me contó. Marcos le pidió perdón. De rodillas, en medio del café, con lágrimas cayendo sobre el mantel de cuadros. Le dijo que había tenido tiempo de pensar, de entender, de ver todo el daño que había causado, que estaba en terapia, que quería ser mejor persona. Sofía lo escuchó completo, sin interrumpir, y cuando él terminó, ella le dijo con voz tranquila, casi suave, «Te perdono». Pero perdonar no es regresar, ni olvidar. Esa fue la última vez que se vieron, porque algunas puertas se cierran para siempre, y está bien. Yo nunca imaginé que el dolor podría convertirse en propósito, que las cicatrices podrían transformarse en mapas que guían a otros hacia la salida.
Pero así fue. 2 años después de aquella noche que dividió nuestras vidas en un antes y un después, Sofía dejó de ser únicamente una sobreviviente. Se convirtió en algo más, algo luminoso. Recuerdo el día que me llamó emocionada, con esa voz que no había escuchado en años, esa voz de niña que descubre un tesoro. Mamá, lo voy a hacer. Voy a abrir mi escuela. Semillas de Esperanza. Así la llamó, un nombre que ella misma eligió después de meses de terapia, después de incontables sesiones donde aprendió a desenterrar la mujer que había sido enterrada bajo capas de miedo y silencio. Era una escuelita pequeña, casi humilde. 3 salones en una casa rentada cerca del centro, paredes pintadas de amarillo y verde, mesas bajitas donde cabían 10 niños de preescolar. El olor a plastilina y pintura fresca se mezclaba con el aroma del café que Sofía preparaba cada mañana antes de que llegaran los pequeños. La primera vez que la visité, me quedé parada en la puerta sin poder mover los pies. Mi hija estaba sentada en el suelo, rodeada de niños que le mostraban sus dibujos. Reía, reía de verdad, con todo el cuerpo, con los ojos brillando como soles pequeños. Una niña le había puesto una corona de papel en la cabeza, y Sofía la usaba con orgullo, como si fuera de oro puro. Esa es mi hija, pensé. Esa mujer radiante que pensé que había perdido para siempre. La terapia la había transformado. Cada semana, sin falta, Sofía se sentaba frente a una psicóloga que le enseñó a nombrar lo que había vivido, a entender que el abuso tiene ciclos, a perdonarse por haber tardado en salir, a reconstruir su identidad desde los cimientos, y luego empezó a dar pláticas en centros comunitarios. La primera vez tembló tanto que tuvo que sujetarse del atril para no caerse, pero habló. Contó su historia frente a 30 mujeres que la miraban con ojos que reconocían cada palabra. Cuando terminó, 5 de ellas se acercaron a abrazarla. 3 le dijeron que también querían salir. Fue en una de esas pláticas donde conoció a Luis. Él era maestro de primaria en una escuela pública del oriente de la ciudad. 34 años, cabello oscuro con algunas canas prematuras, manos grandes de uñas limpias. Había asistido a la plática porque coordinaba un programa de prevención de violencia en su escuela. Sofía me contó después que lo primero que notó fue su silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, el silencio respetuoso de quien sabe escuchar. Le hizo una sola pregunta al final. ¿Cómo puedo ayudar? No le preguntó detalles morbosos. No la miró con lástima. No intentó ser su salvador. Solo quiso saber cómo ser útil. Los meses siguientes los vi acercarse despacio, como 2 personas que caminan sobre hielo y saben que deben ir con cuidado. Sofía me lo presentó un domingo de agosto, cuando el calor hacía que hasta respirar fuera un esfuerzo. Luis llegó a mi casa con un pastel de zanahoria que había hecho él mismo. Tenía un poco de betún en el pulgar y se disculpó 3 veces por eso. Me cayó bien de inmediato. Pero esta vez no me dejé llevar solo por las primeras impresiones. Lo observé durante meses. Observé cómo trataba a Sofía, cómo le preguntaba su opinión antes de tomar decisiones, cómo respetaba sus espacios, sus silencios, sus días difíciles, cómo nunca alzaba la voz, ni siquiera cuando discutían. Y cuando Sofía me dijo que él le había propuesto matrimonio, no sentí miedo, sentí paz. La boda fue pequeña, íntima. 20 personas en el jardín de la casa de Javier, bajo un toldo blanco que ondeaba con la brisa de octubre. Flores silvestres en frascos de vidrio. Un pastel de 3 pisos que hizo la vecina. El vestido de Sofía era sencillo, color marfil, sin encajes ni pedrería. Javier la llevó al altar. Su brazo derecho seguía débil. Los nervios nunca se recuperaron del todo después de aquella noche. Pero cuando tomó el brazo de Sofía para caminar junto a ella hacia Luis, parecía el hombre más fuerte del mundo. Yo lloré todo el camino. Lágrimas que sabían a sal y a alivio. 3 meses después de la boda, tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié a la empresa textil. 28 años.
Casi 3 décadas de facturas y balances y hojas de cálculo, de café de olla en la mañana y sándwiches de atún en el escritorio, de conocer cada esquina de esa oficina como conocía las líneas de mis propias manos. Pero ya no era suficiente. Había ahorrado durante años, peso a peso, mes a mes, sin lujos, sin viajes, sin caprichos. Y ahora sabía exactamente para qué había sido todo ese sacrificio. Compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. 3 cuartos, una cocina amplia, un patio con un limonero viejo. La pinté de azul claro porque ese color transmite calma. Puse cortinas blancas en todas las ventanas. Instalé cerraduras nuevas, resistentes, de esas que dan seguridad. Y abrí el refugio. Laura, una enfermera que había conocido en el hospital donde atendieron a Javier, fue la primera en ofrecerse como voluntaria. Javier empezó a dar pláticas en escuelas sobre violencia doméstica, usando su uniforme y su brazo herido como evidencia de que esto le puede pasar a cualquier familia. La primera mujer que llegó al refugio se llamaba Esperanza. 60 años, cabello blanco recogido en un moño apretado, manos arrugadas que temblaban cuando tomaba la taza de té que le ofrecí. Llevaba 40 años casada con el mismo hombre, 40 años de golpes, de insultos, de sentirse menos que nada. Fue su nieta quien la convenció de salir. Nunca es tarde, abuela, le había dicho. Nunca es tarde para vivir. Esperanza me contó eso con los ojos llenos de lágrimas, sentada en la cocina del refugio mientras el olor a canela del arroz con leche llenaba el aire. Tu nieta tiene razón, le dije, tomando sus manos entre las mías. Nunca es tarde. El refugio creció. Ya no es una casa, son 12 cuartos, 20 mujeres, y cada mes llegan más historias, más lágrimas, más esperanzas, porque el silencio mata, pero la voz salva. Yo estaba sentada en el porche del refugio cuando llegó el cartero con el sobre. Era una tarde de marzo, de esas que huelen a tierra húmeda y a flores de naranjo. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de ese anaranjado intenso que siempre me recuerda a los atardeceres de mi infancia en el pueblo. Tenía entre las manos una taza de café de olla, ese café con canela y piloncillo que mi abuela me enseñó a preparar cuando tenía 10 años. El vapor subía en espirales lentas, mezclándose con el aire fresco de la tarde. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre, Beatriz Solano, escrito con letra apretada, inclinada hacia la derecha. Letra de hombre. Lo supe antes de abrirlo. No sé cómo, pero lo supe. Mis manos temblaron un poco cuando rasgué el papel. Adentro había una sola hoja, doblada en 3 partes. La tinta era azul, de esas plumas baratas que venden en las papelerías de barrio. Señora Beatriz, decía al principio, así, formal, distante. Sé que no merezco perdón. Lo cargo cada día. Cada mañana me despierto y lo primero que pienso es en lo que permití que pasara, en lo que no hice, en lo que debía hacer. Estoy en terapia. Llevo 2 años yendo cada semana a hablar con alguien que me ayuda a entender por qué fui lo que fui, por qué vi a mi padre golpear a mi madre durante toda mi infancia y pensé que eso era normal. ¿Por qué dejé que le hiciera lo mismo a Sofía? No le pido que me perdone, no le pido nada. Solo quería que supiera que estoy tratando de romper el ciclo, que si algún día tengo hijos, no van a crecer viendo lo que yo vi, no van a repetir los errores de mi padre. Lo siento. Marcos. Leí la carta 3 veces. La primera vez sentí un nudo en el estómago, ese nudo que te aprieta las entrañas y te quita el aire. La segunda vez busqué rabia en mi corazón. Busqué ese fuego que me había mantenido en pie durante los peores momentos. La tercera vez busqué perdón, esa paz que dicen que llega cuando sueltas el rencor. No encontré ninguna de las 2 cosas. Lo que sentí fue nada. Un vacío extraño, como mirar una fotografía vieja de alguien que conociste hace mucho tiempo. Sin dolor, sin alegría, solo reconocimiento de que esa persona existió. Doblé la carta, la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto a las recetas viejas de mi abuela y un pañuelo bordado que fue de mi madre. No la tiré, tampoco la quemé, simplemente la guardé.
No respondí. No había nada que decir. Me enteré después por rumores que llegaban de aquí y de allá, que Marcos vivía en otra ciudad. Trabajaba en construcción, cargando ladrillos y mezclando cemento bajo el sol, solo, sin pareja, sin hijos, pagando su deuda con el universo a su manera. Esteban murió hace 3 años. Un infarto, dijeron. Lo encontraron en su casa, en el piso de la cocina, con una cerveza derramada junto a él. Murió solo, como había vivido los últimos años de su vida. Sin visitas, sin familia, sin nadie que le cerrara los ojos. Cuando me lo contaron, esperé sentir satisfacción. Justicia poética, pensé. El karma existe. Pero tampoco sentí eso. Solo pensé en su esposa, la que murió de cáncer, que tal vez no era solo cáncer. Pensé en todas las mujeres que él había roto con sus puños y sus palabras. Pensé en Sofía, en las cicatrices invisibles que todavía carga aunque ya no sangren. La justicia del karma es lenta. La justicia legal es imperfecta. Pero la verdadera justicia, la que importa, es la que construyes tú misma cada día que decides seguir adelante. Y Sofía siguió adelante. Tiene 31 años ahora. Su escuela creció tanto que tuvieron que rentar el local de al lado para hacer más salones. 80 niños cada semestre. 80 semillas de esperanza que ella riega con paciencia y amor. La semana pasada me llamó llorando. Mamá, dijo con la voz entrecortada. Estoy embarazada. Me quedé en silencio 3 segundos completos. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un niño, siguió diciendo. Va a ser niño. Luis está como loco de contento. Anda comprando todo azul, aunque le dije que esperara. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lágrimas de alegría pura, de esas que saben a sal, pero también a miel. Mi nieto, el hijo de mi hija. Una vida nueva que no va a conocer el miedo, que va a crecer en un hogar donde el amor no duele, donde las voces no se alzan para herir, donde nadie tiene que esconderse en el baño para llorar en silencio. Javier vino a cenar anoche. Su brazo derecho sigue débil. Los nervios nunca se recuperaron del todo. Ya no trabaja en campo, lo retiraron hace 2 años, pero ahora da pláticas en escuelas, en centros comunitarios, en iglesias, cuenta su historia, muestra su cicatriz. Y cada vez que termina de hablar, por lo menos una mujer se le acerca a decirle que ella también está viviendo algo así. Esas pláticas salvan vidas, me dice siempre. Y tiene razón. Esta tarde, mientras el sol terminaba de esconderse detrás de los cerros, fui al cajón donde guardo los documentos importantes. Saqué un folder amarillo, gastado en las esquinas. Lo abrí. Adentro estaban las escrituras. Las escrituras de la casa donde vivieron Sofía y Marcos durante su matrimonio. La casa donde Esteban ejercía su reino de terror. La casa donde mi hija fue golpeada, humillada, destruida. Esa casa siempre estuvo a mi nombre. Yo la compré, peso a peso, con los ahorros de años de trabajo en la empresa textil. La compré como regalo de bodas para Sofía, pero nunca hice el traspaso. Algo en mi interior me dijo que esperara, que no soltara ese papel. Y cuando aquella noche llegué a enfrentar a Esteban, cuando lo vi parado en mi cocina con su cara de piedra y su mirada de hielo, yo llevaba esas escrituras en mi bolsa. Él no lo supo hasta el juicio, cuando el abogado presentó los documentos y Esteban vio que su reino nunca había sido suyo, que todo ese tiempo había estado viviendo en una casa prestada, que la mujer a la que él llamaba débil era la verdadera dueña. Su cara se puso blanca como el papel. Esa fue mi venganza, silenciosa, legal, definitiva. Ahora esa casa es parte del refugio. 12 cuartos, 20 mujeres, 20 historias que merecen un final diferente. Si tú estás escuchando esto y estás sufriendo, quiero que sepas algo. Sal. No estás sola. Hay manos esperando para sostenerte. Hay voces esperando para acompañarte. Hay un mundo entero afuera de esas paredes que te aprisionan. Comparte esta historia. Mándala a esa amiga que siempre tiene excusas para los moretones, a esa vecina que ya no sale de su casa, a esa hermana que dejó de llamar. Salva una vida.
tal vez sea la tuya. Gracias por escucharme. Si esta historia te tocó, suscríbete. Cada día una mujer, una lección. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el amor verdadero nunca duele. Nunca.